compañeros? Buenos días. Bienvenidos a la 27ª sesión ordinaria del Cabildo del día miércoles 2 de julio del 2025. Siendo las 9 horas con 15 minutos del día miércoles 2 de julio del presente año, nos encontramos reunidos en esta sala de Cabildos para celebrar la 27ª sesión ordinaria del Cabildo, donde debidamente fueron convocados de conformidad a lo establecido por los artículos 28, 29, 30 y 91, fracción 1 y 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como los artículos 12, 13 y 16 del Reglamento Interior del Cabildo de Tonatico, Estado de México. En este momento solicito a la Secretaria del Ayuntamiento haga el pase de lista y verifique si existe quórum legal. Buen señor. Buenos días, señor presidente. Empezamos con el pase de lista. Ciudadano César Hernando Fuentes Domínguez, presidente municipal constitucional. Presente. Licenciada en Administración, Brenda Guadarrama Beltrán, síndico municipal. Presente. Ciudadano Isachar Sandoval Rivera, primer regidor. Presente. Licenciada en Economía, Anaí Jaramillo Domínguez, segunda regidora. Presente. Licenciado en Enfermería, Diego Tomás López, tercer regidor. Presente. Licenciada en Psicología, María Guadalupe López García, cuarta regidora. Presente. Licenciada en Enfermería, Mayra Morales Gómez, quinta regidora. Presente. Ciudadana Araceli Guadarrama Vázquez, sexta regidora. Presente. Pasante en la licenciatura en Enfermería, Juan Gordillo Acosta, séptimo regidor. Señor presidente, le informo que una vez de que se realizó el pase de lista y encontrándose la asistencia de todos los ediles, asentamos que existe quórum legal. Muy bien, muchas gracias. Gracias, secretaria. Existiendo quórum legal, en este momento declaro abierta la 27ª sesión ordinaria del Cabildo, siendo las 9 horas con 17 minutos del día 2 de julio del 2025. Por lo que solicito proceda con la lectura de la propuesta del orden del día y la someta a consideración de los cabildos. Claro que sí, señor presidente. El orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Propuesta y en su caso aprobación de la modificación del tabulador de sueldo y la autorización de los traspasos presupuestales internos y externos al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025. 5. Propuesta y en su caso aprobación para que la Secretaría del Ayuntamiento, en coordinación con el presidente municipal, puedan expedir constancias o cartas de origen a tonatiquenses radicados en los Estados Unidos de Norteamérica, quienes requieren dicho documento para la realización de trámites ante los consulados mexicanos. 6. Propuesta y en su caso aprobación para que la Secretaría del Ayuntamiento pueda expedir constancias de ingresos a favor de ciudadanos tonatiquenses que no cuenten con comprobantes formales y que requieren dichos documentos para trámites personales o institucionales. 7. Propuesta y en su caso aprobación para que la Secretaría del Ayuntamiento pueda expedir constancias de origen exclusivamente para trámites de registro civil. 8. Propuesta y en su caso aprobación para otorgar un receso en las actividades de Cabildo Municipal durante la segunda etapa del primer periodo vacacional comprendido del 21 al 25 de julio de 2025, quedando exentos de sesionar en dicho lapso. 9. Propuesta y en su caso aprobación del proyecto de seguridad pública integral denominado Una Policía Nueva. 10. Propuesta y en su caso aprobación del cambio del nombre del certamen de Reina de las Fiestas Patrias Tonatico 2025 a Reina Tonatico 2025. 11. Propuesta y en su caso aprobación de la convocatoria para el certamen Reina Tonatico 2025. 12. Propuesta, análisis y en su caso aprobación de la donación del inmueble denominado Unidad Deportiva El Terrero, bien inmueble en posesión del Ayuntamiento de Tonatico, y la donación se realizará en favor del Gobierno del Estado de México para la consolidación de la Escuela del Deporte de Tonatico. 13. Propuesta, análisis
y en su caso aprobación, de la donación de una fracción del bien inmueble denominado Unidad Deportiva de Tonatico, inmueble propiedad del Ayuntamiento de Tonatico, y la donación se realizará a favor del Gobierno del Estado de México para la consolidación de la Escuela del Deporte de Tonatico. 14. Asuntos generales y 15. Clausura de sesión. Sería el orden del día, señor presidente. Una vez leído el orden del día, solicito a la secretaria los someto a votación. Claro que sí, señor presidente. En este momento les pregunto a los ediles que quien esté de acuerdo con el orden del día de manera económica, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el orden del día fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Para el siguiente punto número 3, correspondiente a la aprobación del acta de la sesión anterior, le pido, secretaria, solicito al cuerpo edilicio la dispensa de la lectura y la someta a votación para su aprobación. Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 3, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión pasada y la someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que la dispensa de la lectura del acta de la sesión pasada fue sometida a votación por parte de los ediles y aprobada por unanimidad. Gracias, secretaria. Le ordeno le dé lectura al siguiente punto. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 4. Propuesta y en su caso aprobación de la modificación del tabulador de sueldo y la autorización de los traspasos presupuestales internos y externos al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025. El mismo fue presentado como anexo junto con el orden del día. Por lo tanto, se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. ¿No? Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 4 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Le ordeno le dé seguimiento al siguiente punto. Claro que sí, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 5. Propuesta y en su caso aprobación para que la secretaria del ayuntamiento, en coordinación con el presidente municipal, puedan expedir constancias o cartas de origen a tonatiquenses radicados en los Estados Unidos de Norteamérica, quienes requieran dicho documento para la realización de trámites ante los consulados mexicanos. El mismo fue presentado como anexo junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 5 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. ¿Puede continuar con el siguiente punto, por favor? Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 6. Propuesta y en su caso aprobación para que la secretaria del ayuntamiento pueda expedir constancias de ingresos a favor de ciudadanos tonatiquenses que no cuenten con comprobantes formales y que requieran dichos documentos para trámites personales o institucionales. El mismo fue presentado como anexo junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. ¿Okay? Levante la mano. ¿Abstención? Señor presidente, le informo que el punto número 6 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por mayoría y una abstención. Con una abstención. Gracias. ¿Puedes continuar con el siguiente punto? Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 7. Propuesta y en su caso aprobación para que el secretario del ayuntamiento pueda expedir constancias de origen exclusivamente para trámites ante el registro civil. El mismo fue presentado junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto.
Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 7 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. ¿Puede continuar con el siguiente? Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 8. Propuesta y en su caso aprobación para otorgar un receso en las actividades del Cabildo Municipal durante la segunda etapa del primer periodo vacacional comprendido del 21 al 25 de julio del 2025, quedando exentos de sesionar en dicho lapso. El mismo fue presentado como anexo junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación. Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Yo quiero trabajar. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 8 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Puedes continuar con el siguiente. Claro que sí, señor presidente. Más adelante el agua. Correspondiente al punto número 9, propuesta y en su caso aprobación del proyecto de seguridad pública integral denominado Una Policía Nueva. El mismo fue presentado junto con el orden del día, por tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Al no existir ninguna manifestación al respecto, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 9 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Puedes continuar con el siguiente. Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 10. Propuesta y en su caso aprobación del cambio del nombre del certamen de Reina de las Fiestas Patrias Tonatico a Reina de Tonatico 2025. El mismo fue presentado junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Bueno, solamente, señor presidente, con su permiso y de los compañeros ediles, como se expuso en los motivos que están generando este cambio de nombre, pues solamente quiero hacer alusión que pues, no se va a eliminar el título de Reina de las Fiestas Patrias, sino que pues se van a dar estas dos distinciones a la ganadora, tanto Reina de las Fiestas Patrias Tonatico 2025 como Reina Tonatico, por el motivo de que pues es la reina en todos los eventos que se realizan a lo largo del año, es la reina de Tonatico y no exclusivamente de las Fiestas Patrias, por eso se está haciendo esta modificación. Sin embargo, van a seguir existiendo estas dos distinciones y se van a otorgar estas dos bandas. La de Reina de las Fiestas Patrias va a ser utilizada exclusivamente durante el mes de septiembre y el resto del año en todos los demás eventos en los que nos represente portará la banda de Reina Tonatico 2025. Es parte. Muy bien, muchas gracias. Puedes continuar. Creo que sí. Vistas las manifestaciones vertidas por la segunda regidora, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Muy bien. ¿Por abstención? ¿En contra? Nada más que está mal el punto, ¿no, Lee? Porque dice propuesta y en su caso aprobación del cambio de nombre del certamen de Reina de las Fiestas Patrias. Y dice que no va a cambiar el nombre, sino nada más se va a agregar una banda, ¿no? La reina. No, o Está sea, mal el punto, ¿no? Porque aquí estamos aprobando el cambio de nombre del certamen. O sea, ya no va a ser certamen Reina de las Fiestas Patrias, sino va a ser certamen Reina de las Fiestas Patrias. o sea, sí cambia el nombre del certamen porque ya no va a ser exclusivamente la Reina de las Entonces Fiestas yo también Patrias. voto en contra. Ok, tres Sí, en porque contra. está mal. Digo, es como contradicción, ¿no? Certamen que es en septiembre, Reina de las Fiestas Patrias. Ok. Entonces tenemos 7 a favor y 3 en contra. Abstención. ¿Abstención? 2 en contra. Bueno, 3. Un voto.
A favor, si se vuelven a levantar la mano. A ver, ¿a favor? Ok. En contra son 3. En contra son 3 y una abstención. Ok. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 10 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por mayoría con 5 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Muy bien, puedes continuar con el siguiente punto. Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 11, propuesta y en su caso aprobación de la convocatoria para el certamen Reina Tonatico. El mismo fue presentado como anexo junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. No. Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 11 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Vamos a continuar con el punto número 12. Claro que sí, señor presidente. Con este punto número 12 es propuesta, análisis y en su caso aprobación de la donación del inmueble denominado Unidad Deportiva El Terrero, bien inmueble en posesión del Ayuntamiento de Tonatico, y la donación se realizará en favor del Gobierno del Estado de México para la consolidación de la Escuela del Deporte de Tonatico. El mismo fue presentado como anexo junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Con compromiso, señor presidente, compañeros ediles, exhortándolos nuevamente a que antes de tomar una decisión tan importante como esta, no estoy en contra, vuelvo a repetir, no estoy en contra, pero sí que se informe previo a. Es cuando, señor presidente. Gracias. ¿No hay manifestación? Dices. Ajá. En mi caso, dada la premura del proyecto y que de esto depende la consolidación, es decir, que podría o no ser utilizado este inmueble, dada la cláusula que dice que en caso de no consolidarse esta donación queda revocada, pues pido que sea sometido el punto en el tenor del que lo tenemos en el orden del día. Vistas las manifestaciones vertidas por parte de la quinta y de la segunda regidora, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. ¿Por abstención? Muy bien. Señor presidente, le informo que el punto número 12 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por mayoría con 6 votos a favor y 3 abstenciones. Muy bien, puedes continuar con el siguiente punto. Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 13, propuesta, análisis y en su caso aprobación de la donación de una fracción del bien inmueble denominado Unidad Deportiva de Tonatico, inmueble propiedad del Ayuntamiento de Tonatico, y la donación se realizará en favor del Gobierno del Estado de México para la consolidación de la Escuela del Deporte de Tonatico. El mismo fue presentado como anexo junto con el orden del día, por tanto se les pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Sin compromiso, creo que no hay, señor presidente. Sí me gustaría nada más que externara qué parte de la unidad es, solamente para dejarlo claro. No. Sería la parte de la que era la biblioteca digital. Gracias. Esa parte. ¿Alguien más? Vistas las manifestaciones vertidas por parte de la quinta regidora y el presidente municipal, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto número 13 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Puedes continuar con el siguiente punto. Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 14, asuntos generales. ¿Alguien tiene algún asunto en general que quiera externar en este momento? Segunda regidora.
Con el permiso, compañeros, es solamente comentarles que estamos ya iniciando pues el mes de julio. Este mes es el que nos corresponde ya concretar la evaluación de pueblos mágicos, por lo cual quiero hacerles la invitación de que trabajen de cerca con sus directores para que podamos concretar esta evaluación de la mejor manera posible. Creo que básicamente todos estamos de alguna manera involucradas con este nombramiento, con mantenerlo, y pues de antemano les agradezco todo el apoyo que nos brindan. Muchas gracias, Ana. Gracias. ¿Alguien más? Su permiso, señor presidente, compañeros de IDE. Solamente pues para darle la información sobre nuestra primera campaña de recolección de llantas usadas. Tuvimos un resultado de 650 llantas. Pues, como ustedes saben, tenemos coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México. Y bueno, posteriormente llevaremos a cabo otra jornada para el mes de noviembre probablemente, ya que debemos de reunir 1.500 llantas para que puedan venir. Muy bien. Solamente es. Buen trabajo. Excelente trabajo. Gracias. Gracias. Pues continuar. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna manifestación? ¿No? Ah, ok. Con permiso, señor presidente, de la última que estamos haciendo. Nada más, estamos en el mes de julio y para ver lo de la certificación que había solicitado nuestra regidora Ana el camino pasado, el antepasado me parece, que si nos las hacen llegar a favor de las personas correspondientes. Sin ningún problema, ya también la ley ya de ayer, ¿no? Nos sentamos en algunos, creo que ya la mayoría ya la aplicó. No, para mí por el ninguno de nosotros, El al final detalle. del día con nosotros. No hay ningún detalle. Todo va bien. Gracias. Bien. Es como- Muy bien. Bien, gracias. ¿Alguna otra manifestación o...? Puedes continuar. Ok, al no existir ninguna manifestación al respecto, pasamos al siguiente punto. Muy bien, siguiente punto, es la clausura de la sesión. Compañeros, siendo las 9:36 del día 2 de julio del año 2025, doy por clausurada la 27ª sesión ordinaria del Cabildo. Muchas gracias, que tengan un excelente miércoles. Gracias.